Amén y amén. Gloria, muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hágame saber, por favor, si me escucha bien y si me está viendo bien. Y si es así, iniciamos de una vez la clase de hoy. ¿Me está escuchando bien? Ok. Entonces, otra vez, bienvenidos a esta clase. Recuerde usted que es lunes. Y al ser lunes, estamos viendo desde la Biblia cómo tener éxito en proyectos materiales. Ya salimos nosotros del estudio del libro de Nehemías y ahora estamos nosotros en el estudio del libro de Eclesiastés, no capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, sino de acuerdo a la clasificación, es decir, de acuerdo a los temas que nos arroja el libro de Eclesiastés. Estamos viendo lo que es el tema de la búsqueda de propósito, la búsqueda de significado. El tema número 1 fue precisamente ese, la búsqueda de significado. El tema número 2, la importancia de hallar significado. Y el tema número 3, la falta de significado en las búsquedas humanas. El ser humano, el hombre que no tiene a Dios en su vida, anda buscando cosas que empeoran la situación. Por ejemplo, anda buscando la sabiduría humana, el conocimiento humano. Anda buscando el placer. Anda buscando el logro. O si no, decide que va a trabajar y trabajar de sol a sol, buscando así su realización personal y no la encuentra. Todo esto no es que sea malo buscarlo, lo que pasa es que el hombre no tiene a Dios en su corazón. Entonces, como no tiene a Dios en su corazón, comienza a idolatrar el conocimiento mundano, comienza a idolatrar el placer, comienza a idolatrar el logro, el éxito, el triunfo, y comienza a idolatrar el trabajo, su fuente de ingresos. Eso es lo trágico del asunto. Ubíquese, por favor, en el libro de Eclesiastés capítulo 4, porque hoy la clase tiene como base Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Muy bien. Del versículo 1 al versículo 16 hay una temática que se comienza a desarrollar. Pero vamos a clasificar esto en algunas partes. En primer lugar, vamos a leer los versículos del 1 al 3. En los versículos del 1 al 3, con lo que usted se encuentra es con lo siguiente. Dice el versículo 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Si usted vuelve a leer este versículo, recuerde que es Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, se va a dar cuenta que aquí se mencionan a dos sujetos, dos individuos. El uno hace una cosa y el otro hace otra cosa, o mejor, el uno hace una cosa y el otro es víctima de lo que ha hecho el primero. Identifique a los dos sujetos mencionados en el versículo 1 y regáleme sus nombres o sus actuaciones más bien en el chat. Lea, identifique y responda, por favor. ¿Cuáles son los dos que se mencionan? El uno es un y el otro es un. Ahí aparecen las dos palabras. Clariticas aparecen las dos palabras. Entonces lea, entienda. Excelente. Muy bien, Marta León, excelente. El versículo 1 habla de los oprimidos y habla de los opresores. Los opresores y los oprimidos. Las dos palabras comienzan por la letra O. Volvemos a leer el versículo. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Salomón sigue en su búsqueda de la realización personal, ¿no? Sigue en su búsqueda del sentido, del significado, de una llenura, el sentirse completo, y no la encuentra. Entonces mira a su alrededor y de lo que se da cuenta es de ese entorno que lo rodea a él, un entorno muy parecido al nuestro. Recuerde que la Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción. De esa aflicción Salomón se dio cuenta. Esa aflicción Salomón comenzó a notar.
se dio cuenta que debajo del sol, o sea, en este plano terrenal, hay violencias, se hacen violencias. Que hay unos en la sociedad que ocupan el puesto de opresores. Y hay otros en la sociedad que ocupan el puesto de oprimidos. Que los opresores hacen violencia sobre los oprimidos y muchas veces los oprimidos, haciendo justicia con su propia mano, vengándose con sus propias manos, hacen justicia también sobre sus opresores. De eso se da cuenta Salomón cuando comienza a analizar la situación a su alrededor. Y es que nunca se había dado cuenta, pero ¿cómo se va a dar cuenta una persona que nunca ha tenido problemas económicos, que pertenece a una clase ni siquiera alta, sino hiper, mega, archi alta? ¿Cómo se va a dar cuenta de esto? Difícil. Difícil si no se pone a analizar la situación. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. No hay quien consuele al oprimido. Qué tenaz, qué terrible esto, ¿no? Ahora, dígame si este versículo aquí, aunque no viene al caso, pero tiene que venir al caso porque todo sermón tiene que ser evangelístico. Todo sermón me disipula, todo sermón es para formarme. Toda clase, toda enseñanza es para formarme a mí. No es solamente revisar el caso de Salomón y no es solamente revisar el caso de los opresores y de los oprimidos, sino al mismo tiempo ver yo qué tengo que ver ahí. Pues a ver, o soy el opresor, o soy el oprimido, o soy el que se la pasa revisando los casos, es decir, el que se la pasa analizando quién en esta sociedad es el opresor y quién en esa sociedad es el oprimido, o dése cuenta que aquí hay una carencia, porque dice el texto, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Entonces, o usted es Salomón, que se la pasa analizando la sociedad y dice, uy, mire estos opresores y pobrecitos estos oprimidos, y ya. Eso significa una indiferencia completa a lo que pasa a nuestro alrededor. O sea que no me interesa. Yo sé que hay oprimidos, yo sé que hay opresores, yo sé que hay opresores, yo sé que hay oprimidos, yo sé que se hace violencia debajo del sol, debajo del cielo, pero hasta ahí llego. O sea, soy consciente de lo que pasa a mi alrededor, pero más allá yo no llego. Y aquí se requiere que lleguemos más allá, porque aquí hay un clamor, repito, es una carencia, porque dice, sin tener quien los consuele. Y se supone que ¿para qué está la iglesia aquí? ¿Para qué estamos los cristianos aquí? A través de los cristianos, nuestro Señor exhorta, nuestro Señor edifica, pero también nuestro Señor consuela, dice la Sagrada Escritura. Eso es 1 Corintios capítulo 14. Aquí el tema es que no hay nadie que consuele. Eso quiere decir que aquí el tema es que la violencia abunda, los opresores abundan y los oprimidos abundan por culpa de la iglesia. Porque si la iglesia entrara, la iglesia hiciera lo que le corresponde, esta sociedad sería completamente diferente. A partir del punto y coma dice, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consuelo. La fuerza estaba en la mano de los opresores. ¿Qué puede hacer un oprimido? Nada, súfrala, llórela. Y para ellos no había consolador. Pero ¿cómo así? Si siempre hay consolador. El consolador, el espíritu de verdad, él es el consolador. Sí, pero ¿dónde habita el consolador? Pónganse a pensar en eso. ¿Es a través de quiénes? ¿A través de qué bocas? ¿A través de qué manos? ¿A través de qué pies? ¿A través de quiénes? Es que el consolador consuela. No le puedo decir al consolador, que es el Espíritu Santo ve y consuela. No, porque para algo el Espíritu Santo vino a habitar dentro de mí. Entendámoslo, por favor. Para algo el Espíritu de Dios vino a habitar dentro de mí. Dice que me llena de sabiduría y me llena de ciencia. ¿Cómo para qué? Para a través de mí, el consolador, que es el Espíritu Santo, transmitirle esa sabiduría, esa ciencia y esa inteligencia a los demás. Es a través de mí que lo hace, a través de mi boca.
O si no, la promesa de venir a morar dentro de mí pierde sentido. Mejor que ese Espíritu Santo por ahí, fuera de mí, y haga usted la obra sin hacer uso de la herramienta que es el cristiano. Pero no es así. El Espíritu de Dios sana a alguien a través de un individuo. Libera a alguien a través de un individuo. Consuela a alguien, en este caso, a través de un individuo. Exhorta, edifica a alguien a través de un individuo. Espíritu Santo, háblame, yo no necesito predicadores, no necesito maestros, eso no es cierto. Porque la Biblia dice que Él mismo, Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él mismo constituyó a los maestros. Quiere decir que el Espíritu Santo enseña a través de un individuo al cual él mismo le ha dado la capacidad, la facultad de enseñar, al cual se le llama maestro, pero el verdadero maestro es el Espíritu Santo que habla a través de la boca de ese individuo que ha sido facultado y capacitado por él. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahí es donde nace ese sentido de responsabilidad en nosotros. Espíritu Santo, ve y convéncelo. Las oraciones de muchos cristianos son así. Espíritu Santo, ve y convéncelo de pecado, justicia y juicio. Pero es que Él lo va a convencer a través de mi boca. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence. Eso es Juan capítulo 16, versículo 8. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Pero al mismo tiempo dice, a aquellos que dudan, convénzanlos. ¿Al fin qué? ¿Es el Espíritu Santo el que convence o soy yo el que convenzo? Porque hay dos textos. Un texto dice que el Espíritu Santo convence. Otro texto dice que yo tengo que irlo a convencer. ¿Cómo hacemos para entender los dos textos sin encontrar alguna clase de contradicción? No hay contradicciones en la Biblia. ¿Cómo lo explica usted? Explíquelo, responda por favor. Ahí está, muy bien, Marta León, qué aplicada, muy bien. Ahí está. ¿Quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo, pero lo hace por medio de mí. Ahí usted entiende, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, pero a algunos que dudan, yo los tengo que convencer. No puedo convencer a nadie si el Espíritu Santo no está convenciendo o argumentando a través de mi boca. Por eso cuando el texto dice, sin tener quien los consuele, es terrible. Y cuando el texto dice, para ellos no había consolador, es terrible. Espíritu de Dios, yo te pido que vayas allá a esa loma de Villa Esperanza. Pues si quiere que el Espíritu Santo vaya a la loma de Villa Esperanza, recuerde que el Espíritu Santo vive dentro de mí, vive dentro suyo. Si usted quiere que el Espíritu Santo que habita dentro suyo vaya a la loma de Villa Esperanza, ¿qué tiene que hacer? A ver, responda. A ver si nos estamos entendiendo. A ver si nos estamos entendiendo. ¿Qué tiene que hacer? Sí, alguno dirá, pero el Espíritu de Dios está en todas partes. Sí, el Espíritu de Dios está en todas partes, es una verdad innegable. Pero entonces, ¿por qué se le manda al cristiano que vaya por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura? Porque el Espíritu Santo habita en usted, lo usa a usted como herramienta, como instrumento para ir a algún lugar, a esa loma, a ese desierto, a esa selva, a ese valle, a transmitir el mensaje del Evangelio. Es Él hablando a través de su boca, es Él ministrando a través de su oración y ministrando a través de sus manos. Esto creo que está sumamente claro. Ah, Señor, yo te pido por esos niños del Chocó. Ok, ¿qué le dice el Espíritu de Dios? Camine a ver. Si le interesan tanto los niños del Chocó, le debería interesar a todo el mundo los niños del Chocó, pero si le interesa tanto a usted los niños del Chocó, dispóngase. Eso quiere decir que ya tiene la maleta empacada. Eso quiere decir que ya tiene el tiquete comprado. Eso quiere decir que ya hizo todas las diligencias aquí para trastearse al Chocó y predicar allá. Es que a veces parece que nosotros mandáramos al Espíritu Santo. Y eso es lamentable. Parece que nosotros mandáramos al Espíritu de Dios. Parece que Él fuera el esclavo y nosotros fuéramos los amos. Ve al Chocó a salvar la gente. No. Señor, yo voy a ir al Chocó, voy a ir a predicar, voy a ir a ministrar, voy a ir a llevar el Evangelio, voy a ir a llevar sanidad y voy a ir a ministrar liberación. Es obvio que el Señor va conmigo porque permanece en mí. Por donde yo vaya, Él va. Pero si yo tengo una carga por determinado sector de la sociedad, pues yo debo estar allá, en ese sector de la sociedad, haciendo la obra, haciendo la tarea.
Señor, pero tú tienes que ir conmigo. Es que es imposible que no vaya. Póngase a pensar. Señor, pero tú tienes que ir conmigo. Es que es imposible que el Espíritu Santo no vaya con usted. Por la sencilla razón de que habita en usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es la casa del Espíritu Santo. Yo tengo que ir. Él usa nuestro cuerpo para hacer la tarea. Debo ser instrumento en las manos del Espíritu Santo para cumplir la obra de Dios. Muy bien. Pues Él mora en mí. Excelente. ¿Por qué cree que Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Y termina diciendo vuestro culto racional como diciendo, entienda que su cuerpo es el templo de Dios y que si usted no se mueve, el Espíritu de Dios no puede obrar. Así que muévase. Volvemos al asunto en el versículo 1. Sin tener quien los consuele. Tremendo. ¿Considera usted que hay sectores de esta sociedad que no tienen quien los consuele? ¿Qué dice usted? ¿Considera usted que hay sectores de esta sociedad en los cuales para ellos no hay consolador? ¿Qué dice usted? Muchos. Claro que sí. Ok. ¿Y qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted de eso? Cuando el consuelo es el consolador y el consolador vive dentro suyo. Mora en usted. ¿Qué piensa usted de eso? Qué tenaz, ¿no? Yo sé que usted está escribiendo, yo espero. Que es tarea que me toca a mí, pero no la hago. Qué tenaz. Que estoy dormida, dice Natalia. Que el cristiano no hace la tarea encomendada por el Espíritu. Claro. Sí, que estoy fallando. Muy bien. La gente necesita consuelo. ¿Qué debo hacer? Llevar el consolador donde ellos se encuentran. ¿Quién es? El Espíritu Santo. No va si yo no voy. Transpórtelo. Sigo sentada, qué pena, muy bien, que no hacemos la tarea. Y el tema es el siguiente, mire, y con todo respeto yo lo voy a decir y lo voy a decir para ustedes y para mí. Porque pues yo ya no soy un niño tampoco. Y el tema es que comienzan a aparecer cada vez más y más y más y más y más. Esas marquitas, esas lineecitas con las cuales mucha gente pelea, ¿sí? Y los cabellos comienzan a cambiar de color. Y comienza un dolor por aquí, un dolor por allá, un dolor por aquí, un dolor por allá. Y con todo y eso, yo sigo sentado diciendo, es que no hago la tarea, en lugar de hacerla. Si ya no tengo tanto vigor como antes, ya no tengo tanta fuerza como antes, con mayor razón. Porque quiere decir que me queda cada vez menos fuerza y me queda cada vez menos tiempo para hacerlo. Entonces la carrera debe ser más rápida, ¿no? No es lo mismo cuando una persona se convierte siendo un niño a cuando se convierte a Cristo siendo un viejo. Cuando se convierte a Cristo siendo un niño, pues dice, ay, yo tengo todo el tiempo por delante, así que la voy a coger suave, poco a poco voy a ir aprendiendo, poco a poco voy a ir estudiando y en algún momento terminaré sirviéndole al Señor, porque tengo mucho tiempo por delante. Pero cuando una persona se convierte ya grande, si usted asume que es ya grande, porque si es grande y se sigue creyendo un niño, pero si usted asume que usted ya está grande, punto usted dice, yo no soy un niño y yo no puedo andar por ahí despacio. Esto lo tengo que hacer como los israelitas se comían el cordero, que dice la Biblia que se lo comían apresuradamente. Esto toca apresuradamente, no mal hecho. El hecho de que lo hagamos rápido no quiere decir que lo hagamos mal. El hecho de que lo hagamos rápido quiere decir que somos conscientes que cada vez nos queda menos tiempo y cada vez nos queda menos fuerza. El tiempo no lo va a detener y la fuerza cada vez va a ser menor. Se le dijo a Pedro, cuando usted era joven usted iba para donde quería. Cuando usted sea viejo, otro lo ceñirá y lo llevará para donde usted no quiera. Venga, venga, viejito, venga, venga, siéntese acá, siéntese acá, siéntese acá. Párese, párese, pase a la mesa, pase a la mesa.
Camine, camine, lo acuesto y le pongo la botellita en los pies. Ah, para allá, para allá. Usted dirá, qué terrible lo que está diciendo. Bueno, pero así es de terrible. Y en ese direccionamiento o a esa dirección nos dirigimos. De manera que si nos queda poco tiempo y cada vez es menos el vigor y menos la fuerza, pues yo debería realmente decidirlo hoy, servir como instrumento en las manos del Espíritu Santo. Entendiendo que donde yo llegue, donde yo pise, allá llega el Espíritu Santo y hace su obra. Más que comprobado. Más que comprobado. Y queremos llegar más allá. Hermano Rubelio está en Ibagué. Allá el Espíritu Santo está haciendo obra. Antes el hermano Rubelio estaba en Cajicá. Allá el Espíritu Santo hizo obra. Antes el hermano Rubelio estaba en Bogotá. Allá allá el Espíritu Santo hizo obra. Y antes de eso, bueno, el recuento anterior a eso lo tiene el mismo hermano Rubelio. Pero dése cuenta que el hermano Rubelio estuvo en Bogotá y el Espíritu Santo obró. Se tració para Cajicá y el Espíritu Santo obró. Se tració para Ibagué y el Espíritu Santo está obrando. El hermano Rubelio comenzó predicándole a una persona, ya tiene una reunión, pero también los domingos tiene otra reunión y ya la próxima semana comienza otra reunión. El Espíritu Santo obra. Cuando uno entiende esto. En los lugares donde no hay consuelo, allí tiene que llegar el cristiano, porque si llegó el cristiano, llegó también aquel que posee al cristiano, que vive dentro del cristiano, y es el Espíritu de Dios. Salomón no entiende, como algunos cristianos no entienden. Entonces, cuando uno no entiende esto, uno se vuelve fatalista. Uno dice, qué terrible situación. Hay violencia, opresores y oprimidos, y la fuerza está en la mano del opresor. Eso es lo que se observa desde el punto de vista secular, desde el punto de vista mundano. Pueden ser clases políticas, o puede ser que estemos hablando de gente que tiene plata, o puede ser que estemos hablando de gente violenta, agresiva, o puede ser que estemos hablando de pandillas, de bandas criminales, bueno, lo que sea, que tiene que sembrar el terror para que la gente le tenga miedo y de ahí sacar su usufructo. Eso es lo que vemos desde el punto de vista secular, pero desde el punto de vista espiritual, pues nosotros somos las herramientas del consuelo para esta sociedad. Cuando uno no lo ve de esta manera, como usted lo está entendiendo, entonces el versículo 2 dice, y alabé yo a los finados. Alabé yo a los finados. Desde el punto de vista secular, viéndolo sin Dios, porque es que Salomón lo está analizando sin Dios. Salomón lo está analizando no a través del filtro de la Sagrada Escritura, sino desde su propia perspectiva. Dice, vivir en una sociedad así, llena de violencia, vivir en una sociedad así, llena de opresores, vivir en una sociedad así, llena de oprimidos, vivir en una sociedad así, sin consuelo alguno, no, es mejor entonces estar muerto. Por eso dice, y alabé yo a los finados. ¿Quiénes son los finados? Pues los que ya murieron. ¿Sí entiende desde qué perspectiva está analizando Salomón la cuestión? Alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, como diciendo, ¿para qué vivir? Mejor estar muerto, ¿para qué vivir? Si uno está vivo, esta sociedad está llena de violencia. Si uno está vivo, entonces yo o soy el opresor o soy el oprimido. Si yo soy el opresor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si soy el oprimido, pues qué vida de perros. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser el opresor o ser el oprimido en una sociedad sin Dios? Dígame. Estamos hablando de una sociedad sin Dios, o sea, ni el opresor tiene a Dios, ni el oprimido tiene a Dios. ¿Cuál de los dos prefiere ser usted? Responda, por favor. ¿Cuál de los dos prefiere ser usted? Don Héctor. Excelente, don Héctor. Pues ninguno de los dos. En una sociedad sin Dios, yo no puedo escoger ni el uno ni el otro. No puede ser ni el opresor ni el oprimido. Toda la tierra está llena de violencia. Y o el opresor le hace violencia al oprimido, o el oprimido, ya cansado de tanto maltrato, le hace violencia al opresor, igual es violencia. ¿Qué prefiere ser? Ni lo uno ni lo otro en una sociedad sin Dios. Entonces, alabé yo a los finados,
los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Mire, por ahí hay mucho cristiano que se la pasa deseando nunca haber nacido. ¿Desde qué perspectiva ese cristiano está analizando la sociedad? ¿Desde qué perspectiva ese cristiano analiza su propia vida, su propia situación, su propia condición? ¿Desde qué perspectiva? Cuando uno dice como Job o como Jeremías, que también lo dijo, maldigo el día en que nací, maldigo el vientre que me dio a luz, nunca quise haber nacido. ¿Por qué no me morí en el vientre de mi madre? ¿Para qué venir a este mundo? ¿Desde qué perspectiva lo está viendo? ¿Desde qué perspectiva lo está analizando? Responda, por favor. Usted tiene suficiente conocimiento como para responder estas preguntas. ¿Desde qué perspectiva? Desde su alma, muy bien, Marta León. Desde su condición carnal, muy bien. Desde el mundo, desde la perspectiva mundana, secular, desde ahí lo está analizando muy bien. O sea, cuando dice eso, créame que no está en modo espiritual. ¿Sí? Cuando dice eso, créame que no está en modo Dios, está en modo carne, está en modo alma, está en modo mundo, está en modo secular. Habla como habla el mundo. Muy bien, Gloria. En medio del caos, yo lo que tengo que decir es, entiendo que en medio de una sociedad llena de violencia, opresores y oprimidos, sin consuelo, yo estoy aquí para servir como herramienta de consuelo. Yo estoy aquí para sanar las heridas de los oprimidos. Yo estoy aquí para orar, para doblar rodilla, para que el corazón de los oprimidos cambie y se torne dulce. Para eso estoy aquí. ¿Sabía usted que para eso está acá? ¿Para qué me pusiste en el medio de un mundo de violencia? Pues es que el mundo está lleno de violencia. Entonces, ¿dónde quería que lo pusiera el Señor? ¿En Marte? ¿En Júpiter? ¿En Urano? ¿En Plutón? ¿Dónde quería que lo pusiera? ¿En la Luna? ¿En el Sol? Es obvio que nos va a poner acá y nos va a dar este entendimiento. Para eso estoy acá. Es que este mundo es un caos, de verdad. Bueno, pues es un caos, cámbielo, transfórmelo, haga algo, ponga su granito de arena, doble rodilla, predique el evangelio. Usted es templo del Espíritu Santo. Dentro de usted vive, habita el máximo poder de este universo. Es la supereminente grandeza de su poder a favor de nosotros que creemos, dice la Sagrada Escritura. Para eso usted está aquí en esta tierra. De modo que usted no puede alabar a los finados como lo está haciendo Salomón. Usted no puede alabar a los que ya murieron más que a los vivientes, los que viven todavía. No lo puede hacer. Analice la situación, pero siempre saque conclusiones desde la Biblia, no desde su sentimiento. El versículo 3 dice, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. Mire, tuve por más feliz que unos y otros. Unos y otros, bueno, en el versículo 4 se mencionan a dos, a los opresores y a los oprimidos. Más feliz que los opresores y los oprimidos son los que no han sido aún. Pero en el versículo 2 se mencionan a dos, a los muertos y a los vivos. Entonces se aplica tanto a los dos del versículo 1 como a los dos del versículo 2. Y entonces dice, tuve por más feliz que unos y otros, los unos y los otros del 1, los unos y los otros del 2, que al que no ha sido aún. ¿Cómo así? Al que no ha sido aún. ¿De quién está hablando ahí? Excelente, Natalia. Pues el que no ha nacido. Porque mire que los dos mencionados en el versículo 1 pues ya nacieron. Es el oprimido y el opresor. Y los dos del versículo 2 nacieron. El uno está vivo y el otro está muerto. Pero aunque esté muerto, ese nació, vivió y se murió. O lo mataron, mejor. Porque el versículo 1 dice que la tierra está llena de violencia. Entonces dice Salomón, es mejor no haber nacido. Es mejor no haber nacido. Está en crisis el tipo. Como se puede dar cuenta. Es mejor no haber nacido. Eso está revelando depresión. Eso está revelando crisis. Eso está revelando existencialismo. Eso está revelando fatalismo. Tuve por más feliz
que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿De quién está hablando? Del que no ha nacido aún. De él está hablando. Ahora aquí, llegando al versículo 3, hágame el favor usted y me dice, ¿qué piensa de la reflexión de Salomón? ¿Qué piensa usted de lo que Salomón está enseñando? ¿Qué piensa? Respóndamelo ahí, por favor. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Eso hasta el versículo 3. Ahora pregunta, ¿alguno de ustedes en alguna oportunidad, en alguna ocasión de su vida, habló así como Salomón está hablando en los versículos 1, 2 y 3? Mejor no haber nacido, eso para qué venir a esta tierra, para que mi mamá me parió, para que mi papá me engendró, eso mejor yo no hubiera nacido, venir a este mundo a sufrir, este mundo está lleno de violencia, aquí hay opresores y hay oprimidos, yo soy el oprimido. ¿Alguien alguna vez habló así? Y dése cuenta que hablar así significa no tener a Dios en su vida. Por más que dijera en ese momento, no, pero Dios está conmigo, pero no lo tenía. Cuando uno tiene a Dios, uno no habla así. Cuando uno tiene a Dios, uno no pregunta, ¿por qué estoy aquí? Sino que uno pregunta es, ¿para qué estoy aquí? Y en una sociedad como esas, llena de todo lo que acabamos de decir, pues el cristiano tiene gran opción, gran oportunidad de hacer la obra, ¿o no? Por supuesto que sí, sí. Leo dice, sí señor, cuando no tenía a mi Dios, hace muchísimo tiempo en ausencia de mi amado Dios, a mí me gusta como Natalia trata a Dios. Parece ser una mujer enamorada del Señor. Le preguntamos, Natalia, ¿estás enamorada de Dios? ¿Tú consideras, Natalia, que todas estas clases, toda esta información, todo este discipulado, toda esta enseñanza diaria ha incrementado tu amor por Dios? ¿Qué nos puedes decir? Está escribiendo. Okay. Dice, pero por supuesto que sí, enamorada. Uf, eso es bonito. Yo no sé usted, pero a mí me enternece que alguien desde la sinceridad de su corazón diga, estoy enamorada de mi Dios, estoy enamorado de mi Señor. Que alguien se atreva sin miedo, sin pena, sin vergüenza a declarar su amor a aquel que nos amó desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es nuestro Dios. Bueno, esto hasta el versículo 3, ¿no? Ahora, continuamos en el versículo 4, desde el versículo 4 y hasta el 6. Del versículo 4 al 6 nos encontramos con otra búsqueda inútil del hombre. A ver con qué lleno mi alma, a ver con qué lleno mi espíritu. Lo lleno de pronto con esto. ¿Con qué? Leámoslo desde el 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ayúdeme a encontrar, ayúdeme a interpretar desde el versículo 6 y nos devolvemos al 4. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos, ahí lo tiene, ambos puños llenos
con trabajo y aflicción de espíritu. Ese es el hombre que se obsesiona con qué. Encuéntrelo ahí. Los dos puños llenos. O sea, no es un solo puño el que quiere llenar. No es una sola mano la que quiere llenar. Son las dos manos. No, pero no es el trabajo. Porque él trabaja para poder llenar las manos. Note, él trabaja para poder llenar las manos. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamaría usted a una persona que ya llenó una mano, pero ahora quiere llenar la otra? Y si tuviera una tercera mano, también la quiere llenar. Y si fuese un pulpo, 8 manos, 8 brazos, extendería las 8 manos, los 8 brazos para llenarlos. Y entre más llena, más quiere, y entre más quiere, más llena. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Es decir, mire, tiene uno, pero no le basta con uno, necesita otro y otro y otro y otro y otro. Usted va a escribir con los 40 al mismo tiempo. No, y otro y otro y otro y otro. ¿Eso cómo se llama? De pronto usted conozca a alguna persona así. Usted abre ese gabinete, mire, y eso tiene lentejas desde antes de la pandemia. Pero tiene lentejas desde antes de la pandemia y no le comparte a nadie. Pero eso ya no se puede comer, eso ya se venció. ¿Qué? La comida nunca. Ahí la tiene y no se la comparte a nadie. ¿Cómo se llama eso? Ese chocolate está mohoso, la panela se le derritió, el aceite se le evaporó, pero no importa. Sigue, sigue, sigue. Más, 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 más. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama acumulación. Aquí nos encontramos nosotros con el vacío de la acumulación. Como el rico mencionado por el Señor Jesucristo, que dice la Sagrada Escritura que era un rico insensato, que le iba bien y ampliaba sus graneros para guardar y guardar y guardar y guardar y guardar y guardar, y no hacía nada con eso, sino solo guardaba y guardaba y almacenaba y acumulaba. Es un acumulador de cosas. Y aquí no estamos hablando de ahorro, y el ahorro es otra cosa, porque el ahorro es para invertir. Si está guardando para invertir, no es acumulador. Es que el acumulador no invierte. El acumulador siente satisfacción en no tener uno sino dos, en no tener dos sino tres, en no tener tres sino cuatro, 5, 6, 10, 20, 30, 40. Nunca se pone, nunca gasta. Porque si la señora quiere tener 25 pares de zapatos, pues tenga 25 pares de zapatos, pero usa los 25 pares de zapatos. Si no usa los 25 pares de zapatos, sino en los mismos andrajosos zapatos de todos los días y los otros 24 están intactos, no me los toquen, es una acumuladora. ¿O no es? Tiene un montón de chaquetas, ¿se las pone? No. Si me las pongo, se dañan. Si me las pongo, se rayan, se ensucian, se empolvan, se manchan. Entonces, ¿para qué las tiene? Eso se llama como acumulación. Pasa con el dinero. Guarda y guarda y guarda y guarda, porque uno no sabe, guarda, guarda, porque uno no sabe, guarda, guarda. Lleva 45 años diciendo porque uno no sabe, guarda, 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 guarda. Y como lo vimos nosotros la última vez que tuvimos esta clase, el tema de el vacío del trabajo, en donde trabaja, 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 acumula y cuando se muere, eso va a parar a las manos de otros que ni arte ni parte, no trabajaron por eso. Y como no trabajaron por eso, no lo van a saber apreciar. Con eso nos encontramos. El versículo 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, es decir, un individuo que trabaja excelente, un individuo que trabaja bien. Si el individuo trabaja bien, ¿cómo le va? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el individuo trabaja bien, de manera honesta, con excelencia, con perfección, con detalle, con la pausa del detalle, eso tiene que salir excelente, cero mediocridades. ¿Cómo le va a ir? Bien. Eso es uno de los 21 principios de sobreabundancia económica, la excelencia.
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Es o no es? Trabaja de manera excelente, le comienza a ir bien en la vida. Trabaja de manera excelente, le comienza a llegar el dinero. Trabaja de manera excelente, hay un ascenso. Comienza a ascender laboralmente y económicamente. ¿Y qué se despierta a su alrededor? Se despierta la envidia del hombre contra su prójimo. La envidia. Ahora, el tema es el siguiente. Se despierta la envidia y ya dijo el versículo 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. El tema es que el individuo del versículo 4, pues va a seguir trabajando con excelencia, pero ya notó que a su alrededor hay envidia, mucha envidia, envidia agresiva, envidia con violencia, según lo que enseña el versículo 1. De modo que su trabajo excelente, su diligencia lo convierte en el objetivo militar de los demás. Ellos van a buscar, porque está hablando de envidia, pero la envidia no es solamente el que diga, uy, como lo envidia. Aquí la envidia tiene que ver con que es un pecado, no solamente que se siente en el corazón, sino que es un pecado que intenta el mal contra el otro. No soporto que sea excelente, no soporto que gane bien, no soporto que la gente lo alabe, no soporto que la gente hable bien de él, no soporto que le fluya el ingreso. No soporto que se multiplique su capital. No soporto que el individuo prospere. Y si no soporto que el individuo prospere, estoy cargado de envidia, estoy cargado de codicia. ¿Qué intentaré yo hacer contra él? Pregúntele a Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué? Por envidia. Muy bien, por envidia. Entonces, mire lo que dice Salomón en el versículo 4. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es vanidad y aflicción de espíritu? Las dos posiciones. ¿Cuáles son las dos posiciones? Pues la posición del que está envidiando. Si está envidiando, eso es aflicción de espíritu. Eso es vanidad. Está completamente vacío. Una persona que envidia a la otra, que tiene celos porque al otro le va bien, está revelando que no tiene a Dios en su vida. No tiene a Dios en su vida. Si no tiene a Dios en su vida, entonces yo quiero llenar ese vacío con lo que tiene el otro. ¿Y por qué no más bien trabaja usted con excelencia y consigue lo que el otro está consiguiendo? No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Pues porque yo no tengo el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, la misma obra o la misma excelencia que sí tiene el otro. Eso es aflicción de espíritu. El envidioso vive con su espíritu afligido y está demostrando su vanidad, o sea, el vacío que tiene, la ausencia, la carencia que tiene de Dios. Eso por un lado. Por el otro lado, la persona que trabaja con excelencia, que le va bien en la vida, que le fluye el recurso, que experimenta el ascenso y el aumento, también vive afligida y también vive o comienza a vivir una vida vana. ¿Por qué? Porque comienza a vivir con el miedo de lo que el envidioso le puede llegar a hacer. Vivir con miedos también demuestra que Dios no está. Vivir con temores a lo que el envidioso me puede hacer también demuestra la ausencia de Dios, demuestra el vacío que hay en ese espíritu. Aunque trabaje bien y le vaya bien y tenga las manos llenas de dinero, pero si siente miedos, quiere decir que Dios no está. Entonces, si yo siento envidias, celos, codicias, Dios no está. Y si yo siento miedo, pánico, terror, quién sabe qué me puede hacer el otro, Dios no está. ¿Cómo sabemos que Dios no está? Mire, Dios ha prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por eso somos agradecidos con lo que tenemos en el momento, porque Él ha prometido no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y el mandamiento dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Eso por un lado. Por el otro lado, pues Dios no le ha dado a usted espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si yo vivo una vida de envidias, envidio a mi papá, envidio a mi mamá, envidio a mi hermano, envidio al vecino, envidio a la vecina, Dios no está ahí. Y si yo vivo una vida de miedo, de sustos, de pánicos, Dios no está ahí.
¿Cómo yo voy a tener una vida de miedos cuando Dios ha prometido protegerme y cuidarme? Eso en el versículo 4. El versículo 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Ojo, cruza las manos y se come la misma carne. Se la está comiendo, ¿por qué? ¿Cuál es el sentimiento que tiene en su corazón que hace que a punta de mordiscos se quite pedazos? Ahí está. ¿Cuál es? Es el necio, ¿no? Aquí está hablando del necio. El necio. ¿Cuál de los dos es necio en el versículo 4? ¿El que trabaja con excelencia y consigue el recurso? ¿O el que se la pasa envidiando al otro? ¿Cuál de los dos es más necio? El que se la pasa envidiando es el necio. Entonces el necio, dice el versículo 5, cruza sus manos y come su misma carne de la envidia, de la codicia, de los celos. Pero ¿por qué no se levanta y trabaja? No, porque es que a él se le dio más que a mí. A él se le dio más que a usted. Sí. Pero usted ha intentado trabajar como el otro trabaja. No. ¿Y usted ha intentado ser excelente en su trabajo como el otro es excelente? No. ¿Y usted ha intentado ser diligente, moverse, ser activo? ¿Caer en gracia delante de Dios, delante de... No. Entonces, ¿qué quiere? Yo quiero lo que Él gana. Quiero el aplauso de la gente, pero sin trabajar de manera excelente. Ah, no. Así no se puede. Acuérdese de los fariseos y los saduceos como envidiaban al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo predicaba, la gente decía, este habla con autoridad. Este no habla como los fariseos. Este no habla como los saduceos. Este sí habla bien. Este predica bien. Este predica claro. Este es mejor predicador que los demás. Y cuando eso se dieron cuenta, los fariseos, ¿qué querían hacerle? Matarlo. ¿Por qué? Por pura envidia. ¿Cómo así que hay alguien que predica mejor que yo? Así fue. Y lo colgaron en la cruz. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso. ¿No? Trabajó con excelencia. Versículo 1. No está envidiando a nadie, no necesita arrancarse la carne a punta de mordiscos. Versículo 5. No. Sino que trabaja con sus propias manos y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gloria a Dios, le está yendo bien. Ya llenó una mano, llenó un puño, o sea, tiene recursos, está fluyendo. ¿Qué tiene que hacer? Ahí dice, más vale un puño lleno con descanso. Descanse, porque el contexto anterior, ¿qué está haciendo en la noche? Trabajando, y en la madrugada trabajando, y a la 1 de la mañana trabajando, y a las 2 de la mañana durmiendo y soñando que está trabajando, y a las 4 de la mañana se despertó pensando en el trabajo que tiene que hacer. Ni desayuna, ni almuerza por trabajar, ni cena por trabajar, ni se chupa un helado, porque le parece que eso es un gasto. No se chupa un helado porque le parece que eso es un desperdicio. Está obsesionado con el trabajo y con la acumulación. Ahora el contexto de hoy. Se le olvida que es parte de la voluntad de Dios el que llene un puño y trabaje. El que llene un puño y descanse. Trabaje y descanse. Descanse y trabaje de manera equilibrada. Perdón. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos, tiene los dos puños, pero su vida está llena de trabajo y aflicción de espíritu. Y Salomón, repito, se dio a la tarea. Voy a trabajar y trabajar y trabajar y no voy ni a dormir. Voy a llenar no solamente un puño, sino los dos puños. No tenía necesidad porque nació en cuna de oro, pero dijo, vamos a acumular más oro y más plata. Recuerde que era como el polvo de la tierra. Al final de cuentas, él revisó su vida y su vida estaba llena de trabajo, estaba llena de vanidad y estaba llena de aflicción de espíritu. Y se dio cuenta que muchas personas a su alrededor lo estaban envidiando. Y se dio cuenta que esos que lo envidiaban se arrancaban sus carnes a mordiscos. Y también se dio cuenta que los que lo envidiaban eran peligrosos o violentos. Versículo 1. Y Salomón sintió miedo. Salomón sintió temor y dijo, ni lo uno ni lo otro llena, satisface o realiza a una persona. Entonces lo que está diciendo es, por ahí tampoco es. Y aquí recapacitemos. ¿Es que acaso
¿Acaso es malo trabajar? No. ¿Acaso es malo tener recursos económicos? No. ¿Acaso es malo llenar un puño de riqueza, de abundancia o de sobreabundancia? No. ¿Acaso es malo llenar los dos puños de riqueza, abundancia y sobreabundancia? No. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es hacer todo eso que acabo de decir sin Dios. Porque si no tiene a Dios, quiere decir que lo que está adorando, lo que está idolatrando, lo que está amando, lo que está venerando o reverenciando es o el trabajo o la plata, ya sea la propia en el caso del trabajador diligente o la ajena en el caso del envidioso, celoso y codicioso. Ese es el problema. Pero si Dios le concede a usted el tener mucho recurso, tenga mucho recurso económico. Pero no se le olvide para qué Dios le pone ese recurso económico en sus manos. Y el recurso económico estoy totalmente convencido que es una herramienta fabulosa para poder extender el reino de los cielos. Claro que sí. Versículo 6. Ahora del versículo 7 y hasta el versículo 12, del 7 al 12, nos encontramos con lo siguiente. Yo me volví otra vez analiza, otra vez quiere vivir, otra vez quiere experimentar, a ver si es por otro lado. Ya me parece demasiado terco, ¿no? Porque si ya experimentó él, ya se dio cuenta que el llenarse de un conocimiento mundano no lo llena, que el llenarse del placer mundano no lo llena, que el llenarse de los logros o éxitos mundanos no lo llena, que el llenarse de trabajo secular no lo llena, que o ser el opresor o ser el oprimido o estar vivo o estar muerto no lo llena, que acumular riquezas no lo llena suficiente. O sea, nada de este mundo a mí me puede llenar. Pare el análisis, pare el experimento. No, no va a detener el experimento, él va a seguir en su experimento. Ya es muy terco, ya es muy necio. Pero miremos lo que nos dice a partir del versículo 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Cuántas veces ha dicho eso? Muchas. Porque todo lo que hay debajo del sol, sin Dios, aclarando, sin Dios, es una completa vanidad. Está completamente vacío. Versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor. Note lo que narra, lo que describe. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le va pareciendo? Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Qué entiende usted según el versículo 8? Es un caso, Salomón lo vio, lo notó. Vuelvo y se lo leo. Yo sé que usted ya tiene la respuesta y la está escribiendo, pero yo vuelvo y se lo leo. Un hombre solo y sin sucesor. O sea, no tiene hijo. Que no tiene hijo ni hermano. Ahí lo aclara. Ni hijo, ni hermano, ni nieto, ni primo, ni nadie. Pero nunca cesa de trabajar. Está trabajando como mula. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. O sea que trabaja diligentemente, como se nos dijo en el versículo 4. Sus manos, sus dos puños, se están llenando de riquezas, pero no se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Ahí cuál es la vanidad. Ahí cuál es la aflicción de espíritu. Ahí cuál es la aflicción de espíritu. Muy bien. Alguno dirá, es que trabaja es para él, trabaja para darse gusto. No, porque está dentro del contexto. Y el contexto dice en el versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O sea que este tipo trabaja
y gana y acumula y no descansa. No descansa. Ahora, cualquiera que mire un tipo así dirá, no es que no puede descansar, porque no ve que tiene 6 hijos, no ve que tiene un montón de obligaciones, no ve que tiene un montón de responsabilidades, pero este tipo no tiene obligaciones, no tiene responsabilidades, no tiene hijos, no tiene una casa. Ahí dice claramente que no tiene ni hijo ni hermano. Ahí dice claramente que no tiene sucesor. Y trabaja y trabaja y trabaja para darse gusto. Es que ya se dio la vuelta al mundo. No. Es que comen el mejor. No. Es que se pone los mejores zapatos. No. No. Es que tiene el mejor sistema de salud. No. Anda en el mejor vehículo. No. Vive en la mejor casa. No. Entonces la pregunta que hace es, ¿para qué trabaja? ¿O para quién trabaja? ¿Y para quién defrauda su alma del bien? Note, defrauda su alma del bien. Ahí lo termina de aclarar. Cuando dice defrauda su alma del bien, quiere decir que con lo que trabaja no es capaz de provocar su propio bienestar, de causar algo bueno en su vida. Acumula y acumula y acumula y acumula y acumula. Y Salomón dice, qué insensato. ¿Por qué qué insensato? Porque es que ese tipo no va a ser eterno. Quizás piensa que va a ser eterno acá, pero no va a ser eterno. En cualquier momento, a ver, regáleme una probabilidad. Eso es probabilidad, ¿no? Una suposición de qué puede estar muriendo este individuo desde el punto de vista médico. ¿De qué puede estar muriendo este individuo? Trabaja, 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 ni duerme, no descansa, defrauda su alma del bien, o sea, no causa su propio bienestar, no causa su propio bien. Está obsesionado con el trabajo, con las riquezas, con la acumulación. Y le repito, no descansa. ¿De qué puede estar muriendo? ¿Cuál sería el cuadro clínico? Cuando lo encuentren por allá en el trabajo o en la casa, muerto, ¿qué dice el médico forense? ¿De qué murió? ¿De qué murió? Murió de un infarto. Sí, claro. Colapsó. Colapsó. Sí. ¿Y qué? Entrevístelo, como dice pudiera. Sí, pero morí contento. Murió contento. ¿Por qué? Trabajé y trabajé y trabajé y trabajé. ¿Qué piensa usted de esto? Me agoté y me agoté y me agoté. ¿Qué piensa usted de esto? Nunca me comí ni un bocadillo con queso. Nunca le di gusto a mi alma. Llené mis puños de sobreabundancia. Y usted le dice, pero no dejó ni un sucesor, ni un hijo, ni un hermano, ni absolutamente a nadie. Allá sus riquezas se las están repartiendo entre los chulos y los cuervos. Allá sus riquezas se las repartieron entre los chulos y los cuervos.